Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en Cita de Libros. Hoy me acompaña Pedro Uribe. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Francisco, bien, ¿y tú? Bien también. Pedro es psicólogo por la Universidad Alberto Hurtado, tiene un magíster en la Universidad de Barcelona, pero es el presidente y director ejecutivo de Ilusión Viril. Es el fundador de la Fundación Ilusión Viril, o uno de los fundadores. Pedro está con nosotros hoy porque escribió este libro, Masculinidades, Sal y Pimienta, Cuando ser hombre no tiene receta, publicado por la editorial Tera Ideas. Entonces viene a conversar sobre su nuevo libro. Pero cuéntame cómo nació este libro, de dónde sale la idea, cómo fue escribirlo. Bueno, como te contaba recién, las creadoras de esta editorial, porque es una editorial independiente, se contactaron conmigo, me dijeron que estaban interesadas en poder crear un material que convocara a hombres y que fuese lo suficientemente fácil para acercarlo a muchos hombres, a una audiencia mayor, pero lo suficientemente profundo que les permitiera poder hacerse preguntas más complejas acerca del género, de los efectos que ha tenido en sus vidas los feminismos, preguntas respecto a los roles, a los estereotipos de género, pero en particular como qué hay que hacer o por dónde empezar cuando un hombre está cuestionándose cosas sobre su propia masculinidad y sobre, digamos, los privilegios, la posición de poder principalmente. Así que en esa conversación, yo, bueno, hace un rato que me he ido conectando también con la escritura, es algo un poco nuevo para mí en mi vida, pero le empecé a agarrar cariño. Y en eso surgió un poco este texto que también lo co-construimos con las chicas de la editorial para que fuese eso, un libro pequeñito, un libro muy fácil de portar y sobre todo con una aproximación muy sencilla y muy básica a temas de género, porque tenemos en general, yo tengo la sensación de que cuando se habla de género, la gran mayoría de las personas se asusta un poco, sobre todo como que dan susto esas palabras, feminismo, masculinidades, suenan palabras complejas, suena como un poco como plurinacionalidad, que es como que ya de entrada te da como cierto susto, incluso hasta decirlas porque te imaginas cosas, luego te vas dando cuenta de que en realidad son cosas bien sencillas. Y, y salió ese hijo que le pusimos ese nombre y siempre el propósito ha sido ese, de que sea, que hacer que estos temas en realidad tienen que ver con eso. O sea, que sea el ABC de las masculinidades es un poco eso, es poder sacarlo, estos temas de lo académico y que sea fácil, entendible por cualquiera, que sea un libro fácil de regalar a algún amigo, algún hermano, algún papá, algún primo, que también se esté haciendo estas preguntas y que quizás no tiene ningún interés de leerse un Foucault, un Guattari, una literatura pesada, sino algo fácil. Así que ese fue un poco el propósito que me llevó a escribirlo. Y es divertido, además que estaba pensando mientras me contabas esto, que somos dos hombres conversando este tema, en un espacio donde a veces quizá hay un cuestionamiento muy duro a el aliado, el falso aliado, el aliade, eh, Sí. que puede ser que esté leyendo de masculinidades, de género, de feminismos, que puede ser que esté interesado en aprender, y qué sé yo, pero, pero que a veces es difícil entrar, como dices tú, y por eso un libro introductorio, entrar a un tema donde hay un poco de temor, ¿no? ¿Cómo tú crees que plantea hoy la literatura, y especialmente la que está orientada a hombres, este tipo de temas, ¿no? Porque hay pocos libros infantiles, yo creo que hay pocos libros de esta familia, de la familia de, oye, siéntate a leerlo y, y no le temas a que sea una cosa muy teórica o que no puedas conversar porque que está hablando este tipo. Es que de hecho literatura hay, y hay mucha. Y yo creo que eso es importante decirlo, no es como que estamos inventando la rueda, porque en realidad muchas y muchos antes que yo vienen hablando e investigando estos temas. Yo creo que quizás el aporte que tratamos de hacer desde Ilusión Viril es poder divulgar y acercar este conocimiento, democratizar este conocimiento, sacarlo un poco de estas esferas más académicas que quizás están en la producción de conocimiento, ¿no? Pero a un ritmo académico y del cual sabemos que en Chile muy poquita gente tiene acceso. Entonces, por eso quizás
la intención siempre desde Ilusión Viril tiene que ver con eso, con poder acercar estos temas a más personas y poder masificarlos y poder contribuir en divulgarlos. Ahora, en relación a tu pregunta, claro, yo creo que también estamos en una etapa de la historia compleja, porque estamos viviendo también una crisis global en muchos sentidos, ¿no? Entonces creo que los temas del género, sin duda que desde 2018 en adelante y todo lo que ha pasado en Argentina con la marea verde, la legalización del aborto en Chile con las estudiantes chilenas, ¿no? Las que se saltaron el torniquete y todo eso, también evidentemente instala hartas preguntas que yo no creo que sea fácil de responder, porque son preguntas que vienen desde hace muchos años, porque el feminismo surgió en realidad hace mucho tiempo, no es algo de ahora solamente. Y yo creo que en particular los hombres, claro, las fuentes de información que hemos tenido han sido pocas. Y yo tengo la sensación de que cada vez hay más acuerdo dentro de los mismos feminismos de que hay que incluir a todos los géneros en esta conversación. Si bien hay ciertas personas que son más bien detractoras o tienen otras posiciones, yo creo que hay bastante acuerdo, al menos en Chile, de que los cambios son con las mujeres, con las disidencias, con las diversidades y también con todas las masculinidades. Porque evidentemente, si es que no conversamos con quienes históricamente estamos ejerciendo la violencia, como que esta consigna de que hay que quemar el patriarcado o que hay que abajo el patriarcado, queda la pura consigna, no se traduce en hechos. Y es súper importante, yo creo, que interpelemos a los hombres, que conversemos con hombres, que nos juntemos ahora tú y yo a hablar sobre esto, porque me parece que un importante estereotipo que hay que romper es que estos temas solamente le interesan a mujeres. Yo creo que eso no es así. Yo creo que hay muchos hombres que hoy sí quieren entender qué es el feminismo, sí quieren entender cómo relacionarse con las mujeres, sí quieren entender lo que es el consentimiento, para no acosar, para no agredir sexualmente a nadie, sí quieren entender por qué los hombres sí podemos compartir más íntimamente con otros hombres sin necesariamente ser gay o ser pansexual o otra orientación sexual distinta a la heterosexual. Porque los hombres sí podemos, por ejemplo, ser parte de la crianza y tener una paternidad distinta a asumir que solamente hay que traer dinero a la casa. En fin, muchas preguntas que en este libro pequeñito quisimos condensar, pero que también muchas de ellas no pueden ser respondidas ahora porque tiene que ver con un proceso cultural que es mucho más grande que nosotros. Nosotros estamos viendo este pedacito de la historia nomás. Cuando tú hablas de esta crisis y de que solo podemos ver un pedacito de la historia, me gustaría que hablaras un poco de cómo ves tú, desde tu rol de psicólogo, cómo ha habido un giro en la afectación de la masculinidad en la salud mental, por ejemplo. Yo creo que algo muy triste que ha pasado es que se ha creado la idea de que el patriarcado, al dar ciertos privilegios a los hombres, eso nos ha hecho estar en una posición que se asume que estamos bien, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente, o el entendimiento popular que hay sobre los privilegios, es que los privilegios te dan poder y ese poder te hace estar bien. Y en realidad creo que es muy importante visibilizar que con el patriarcado las mujeres están jodidas, bastante jodidas por las desigualdades, por las brechas, pero también los hombres, de otra manera, porque por una parte el patriarcado lo que nos hace a las masculinidades es darnos cierto poder, que es innegable, pero a la vez unos problemas, una carga emocional, una exigencia económica, una serie de mandatos de género que hacen que los hombres también estemos muy mal. Con eso no estoy igualando en ningún caso el padecer, ¿no? Pero sí me parece importante hacerlo visible porque creo que hay un muy mal entendimiento de asumir de que los privilegios te hacen estar feliz en la vida, tranquilo y cómodo. Y yo diría que en realidad muchos hombres, a pesar de que sí algunos siguen ese modelo, lo pasan bastante mal. Entonces creo que en relación a tu pregunta te podría decir que con los hombres con los que yo trabajo, tanto en la consulta como con los que trabajamos a nivel grupal en la fundación, en los círculos de hombres, en los espacios que también yo sé que tú has conocido, es mucho el malestar. Y llegan a estos espacios justamente buscando ayuda, porque hay malestar, porque después de la pandemia muchos hombres, por ejemplo, se quedaron sin trabajo, y hay malestar porque sienten que si no pueden proveer, no pueden generar dinero y no son productivos, se sienten
mal, se sienten un estorbo, ¿no? Un problema para la sociedad, ¿no? Sienten que ya no valen mucho cuando no están produciendo dinero. Y eso en algún punto nos pasa a todos los hombres, ¿no? Me incluyo. Creo que hay una cosa con la productividad súper potente. Muchos de estos hombres también lo están pasando mal porque sexualmente han empezado a dejar de desear a sus parejas, entonces comienzan a castigarse y a culparse por problemas que tienen en la esfera de la sexualidad, ¿no? Y uno, yo diría, de los principales mandatos de la masculinidad hegemónica o tradicional tiene que ver con que los hombres desde pequeñitos aprendemos a compartimentar nuestro mundo interno. Entonces, cuando nos empezamos a disociar y empiezo a entender de que hay una parte de mí que sale al mundo social, ¿no? Y yo la muestro, ¿no? Me construyo una máscara, porque masculinidad también viene de ahí, de máscara, ¿no? De que yo me hago me construyo un personaje para aparecer en la sociedad. Y luego esas partes que yo he ido negando y rechazando de mí, son partes que también yo empiezo a ser ciego de ellas. Y a veces las muestro solamente con personas muy contadas, ¿no? Pareja, a veces mamá, pero a lo que voy con esto es que esa compartimentación o esa fragmentación que nos produce a la mayoría de los hombres haber sido socializados en este mundo, va generando mucha enfermedad, porque hace, primero, que no nos conozcamos, que no sepamos quiénes somos. Segundo, que muchas veces los malestares que sentimos no los podemos reconocer porque no sabemos de dónde vienen. Tercero, que como nos sentimos mal y no entendemos lo que nos pasa, eso muchas veces genera frustración y esa frustración deriva en violencia, en que nos desquitemos con las personas que tenemos en nuestro entorno. Y cuatro, que luego la violencia genera mucho más problemas sociales, ¿no? Porque si yo soy una persona violenta, puedo tener problemas con la ley, me puedo meter en un juicio, puedo agredir a personas en el espacio público, me puedo meter en peleas, empiezo a tomar alcohol. O sea, por eso es tan importante entender que el trabajo con las masculinidades es un tema social. Es importante que sea entendido también como eso, como un problema social. No es individual, no es solamente problema del hombre que le pega a su pareja, eso es reducir el asunto. Entonces, por eso creo que ahí tiene que haber un entendimiento mucho más global y la dimensión política de este asunto, porque la salud mental también tiene una dimensión política. O sea, sin duda un problema político, no un problema, es un tema político, tanto la salud mental como la forma de construir un Estado donde la visión de género tenga una importancia más allá de la violencia que sea ocasionalmente o cotidianamente. Pero ¿cómo crees tú que se está abordando hoy políticamente? No una pregunta sobre candidatos o sectores, sino a nivel político, una construcción de masculinidad y de una sociedad más bien feminista, ¿no? Con valores feministas, o estamos en una etapa solo de cuestionamiento inicial. Yo creo que estamos en una etapa incipiente, yo creo que nos falta mucho, probablemente. Yo siempre digo que cuando uno mira la historia y ve, por ejemplo, hace 50 años atrás, 100 años atrás, cuando la esclavitud era legal, para nadie era un problema tener esclavos, porque era la norma. Cambio ahora cuando uno dice que aberrante, cómo es posible que había gente esclavizada, ¿no? Gente indígena, personas negras que las trajeron para ser esclavos. O sea, es muy brutal hacer la reflexión 100 años después, pero en ese momento para nadie era un problema, ¿no? Tuvo que haber un movimiento político, una revolución, la reivindicación de unos derechos para que esas personas salieran de la esclavitud y se aboliera finalmente, ¿no? Entonces empezó un país, luego empezó otro, hasta que finalmente se empezó a abolir la esclavitud en muchos países del mundo. Esto es igual, o sea, de aquí a 100 años más nos va a dar vergüenza que haya personas que tengan que dedicar su tiempo, su trabajo, a explicarle a otros hombres y a otras personas en general por qué la violencia de género es mala, por qué la violencia nos daña a todas las personas, por qué la igualdad de género beneficia no solamente a las mujeres, nos beneficia a todas las personas. Es decir, este trabajo de aquí a probablemente 100 años más, ya nadie lo va a hacer, ojalá, porque creo que es parte, como dije, de un proceso cultural. Entonces yo creo que estamos, al menos mi diagnóstico, es que estamos en una etapa de sensibilización todavía. Chile es un país pionero, del cual yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque Sudamérica hoy está en la atención de todo el mundo. Todo el mundo está mirando lo que pasa en Latinoamérica, en muchos niveles y en muchos sentidos. Pero yo creo que en ese sentido nos falta mucho, estamos yendo pasito a pasito, pero dando pasos importantes. Entonces creo que también es importante
reconocer lo bueno que se está haciendo y creo que a nivel político también hay una intención, al menos yo veo, de que no solo el gobierno, creo que a nivel también local, municipios, a nivel nacional, hay toda una pregunta por cómo hacemos para tocar los temas de género y las masculinidades y la igualdad en general en distintos espacios. Así que yo soy optimista en ese sentido. En eso soy optimista, en otras cosas no tanto, pero en eso sí. Sí, porque si uno lo piensa, anclado al género están otras muchas instituciones. La familia, el sexo, La sin duda el religión, modelo productivo, los modelos ujú, de cuidado, etcétera. sí. ¿Qué lecturas han alimentado a este libro? ¿Cómo ha sido la formación teórica? Es una pregunta quizá un poco latera, pero me interesa saber de dónde nacen las ideas, a quién has seguido en esto. Bueno, de hartas autoras y autores que a mí me gustan mucho, que me han inspirado mucho. De hecho, al final del libro, no sé si lo viste, hay unas 15 recomendaciones literarias de distinto tipo, algunas muy académicas y otras más livianas, como para poder acercar también el conocimiento a todo el mundo. Pero bueno, yo creo que siempre Chimamanda es una muy buena autora, que Chimamanda Adichie, que ella acerca, yo creo, también estos temas a mucha gente y lo hace más pop, porque también el nombre que le pusimos a este libro también es más pop, justamente por eso, para que más gente le pueda llamar la atención. Creo que también me inspiró mucho siempre dos autores que a mí me gustan mucho, Michael Kaufman y Michael Kimmel, que son dos hombres que han investigado mucho estos temas, las masculinidades, la virilidad, la homofobia. Creo que es súper interesante lo que ellos han hecho, me han inspirado mucho. Bueno, Paul Preciado, que también creo que es súper interesante su mirada, siempre aguda, que también lo recomiendo, por cierto, en el libro. La Rita Segato, que yo es como ídola para mí, una antropóloga argentina siempre como muy visionaria respecto sobre todo al tema de las masculinidades y de cómo el patriarcado también nos oprime a los hombres. Entonces hay harta gente que me ha inspirado en este libro y por eso también me parece importante ponerlo al final para que la gente también conozca a esos autores y autoras que han aportado mucho a estos temas también. ¿Qué estás leyendo tú, por gusto? Cuéntame un poco de eso. Yo, bueno, sí, también soy súper ñoño. Yo en mis tiempos libres a veces leo un poco de ficción. Hace poco me compré un libro de Francisco Ortega, pero lo tengo ahí en el velador. La verdad es que hace veces que no lo retomo, pero me gusta cómo escribe él, como que creo que hace un juego interesante, como desde Chile, con la ciencia ficción. Eso lo encuentro bacán. Me encanta el género de la ciencia ficción a mí en general. Pero ahora estoy leyendo, acabo de terminar hace un par de días, un libro demasiado hermoso, que lo recomiendo también, de Bell Hooks, que se llama El deseo de cambiar, que de hecho ella fue una de las feministas que hace años, décadas atrás, venía ya diciéndole a sus compañeras feministas como, por favor, amigas, hay que trabajar con los hombres, hay que escuchar a los hombres, hay que darles espacio para que los hombres también se responsabilicen, cambien, se sensibilicen, se den cuenta de cómo también el patriarcado les afecta. Entonces ella murió el año pasado, entonces sacó este libro, no sé si es el último, pero uno de los últimos, y es un libro súper bonito, súper esperanzador, se llama El deseo de cambiar. Y ahora hace poco empecé a leer, hace un par de días, un libro que se llama Masculinidades Imposibles, de un colega argentino que se llama Matías de Stefano, y él viene investigando hace años cómo trabajar con hombres que ejercen violencia. Así que también para la gente que le interese trabajar o pensar la violencia de género, saliéndonos de este esquema binario de hombre malo, mujer buena o viceversa, ¿no? Víctima, victimario, pensar la violencia como algo más político, más global. Está súper interesante ese libro, me llegó hace unos días, así que ahí lo empecé a leer. Así que esa es mi ñoñería. Sigo leyendo en mis tiempos libres, cosas que también tienen que ver con mi trabajo, pero bueno, supongo que cuando uno trabaja en algo que te apasiona, no, le dedicas tiempo. Cierto. Con respecto a los cambios, y esto para terminar, que uno podría desear. Imagino que un cambio es narrativo, ¿no? A propósito de libros, de cómo nos vamos contando las historias, y a propósito también de Chimamanda, tiene un librito muy bonito que se llama El peligro de la historia única. Creo que Sí. aquí hay un espacio para empezar, o no para empezar, como dices tú, hay una seguidilla, un gran número de autores y autoras que han trabajado esto anteriormente y lo están trabajando en la actualidad, pero dar un giro quizás narrativo
a cómo nos planteamos frente al mundo como hombres, también como mujeres, pero especialmente desde cómo podemos transformar nuestras prácticas a través de cómo las entendemos, ¿no? Y cómo las contamos. Yo creo que algo clave que nos hemos ido dando cuenta en estos 4 años, casi 5 años, el próximo año en Ilusión Viril cumplimos 5 años de existencia, es que los hombres, la gran mayoría de los hombres que nos hemos empezado a meter en temas de género, esto llega a nosotros a partir de algo intelectual. Y creo que eso es un dato súper interesante, porque muchos de los hombres que hoy también trabajamos en estas cosas, lo hicimos porque una pareja feminista nos regaló algún libro, porque tomamos algún optativo de género en la universidad, porque trabajamos políticamente con algunas compañeras feministas que nos hicieron leer ciertas cosas. Es decir, creo que la aproximación a estos temas parece ser que en el caso de los hombres tiene mucho que ver con esto, con cómo leemos el mundo y por qué entendemos o cómo entendemos todos estos conceptos, ¿no? El concepto del privilegio, el concepto de patriarcado, el concepto de violencia de género, el concepto de las masculinidades. Entonces creo que este libro, lo que al menos mi intención también de publicarlo tiene que ver con eso, con que hay muchos hombres todavía que no hemos tenido esos espacios como intelectuales, ¿no? Y quizás también no tenemos por qué tenerlo. Lo que sí creo que es importante es que estas ideas estén al acceso, a la mano de cualquiera, y estoy seguro que este libro va a ser regalado probablemente por muchas mujeres a otros hombres, hermanos, papás, primos, amigos, etcétera. Y creo que eso a mí me gustaría que pasara, de que sea un libro que abra preguntas, que también creo que es algo muy coherente con el trabajo que hacemos en Ilusión Viril como plataforma educativa, que más que decirle a los demás cómo tienen que ser, por eso el título del libro es Masculinidad, Sal y Pimienta, cuando ser hombre no tiene receta, tiene que ver con eso. No, no es nuestra intención y jamás sería mi intención decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque no me corresponde y me parece que pararme sobre ese pedestal moral no me interesa tampoco, sino que cada persona a partir de estos conocimientos haga su propia reflexión hacia la ruta que decida que quiera tomar para su vida. Y ese es el sentido final de este libro, de que cada cual se haga las preguntas para que agarre vuelo en ese camino. Muchas gracias, Pedro. Es un bello libro, además. ¿Quién lo ilustró? Me encantan los libros ilustrados. Sabes que no me sé los nombres de las ilustradores, pero son gente que trabaja en la editorial. Ellos fueron los que le dieron vida, a color, y quedó hermoso. La verdad es que quedó muy bonito. Sí. Es un libro muy ameno de leer porque no es interminablemente largo con solo texto y nada más. Así que, Pedro Uribe, muchas gracias por esta entrevista. Espero que te vaya muy bien con el libro, que fue lanzado además la semana pasada. Entonces, debe estar en librerías ya disponible para ustedes. Les invito a seguir escuchándonos y viendo nuestras entrevistas en Cita de Libros de El Mostrador. Hasta la próxima, Pedro. Hasta la próxima, chao.